Lo que sucede es que el país se acostumbró a una modalidad comunicacional que no existía y no existe en el mundo político, ni siquiera internacional, como lo es el aló presidente, una presencia permanente del comandante en los medios de comunicación, en un contacto directo con el pueblo, de manera transparente, franca, llana, donde el presidente ha cantado, ha bailado, ha tocado instrumentos, es decir, nos ha incorporado a todos a la vida del ámbito presidencial, como nunca antes nos había pasado. Entonces, cuando hay este tipo de procesos en el que él está de reposo, y perfectamente razonable y comprensible que lo esté ante la gravedad de la enfermedad que padeció, bueno, entonces sucede que si el presidente pasa 2 días sin comunicarse de ninguna manera, entonces hay una gran ansiedad, una gran expectativa. Y, por supuesto, la aparición, una vez que se ha dado esa ausencia breve, entonces también es muy celebrada, pues es muy comentada. Todo el mundo está comentando el día de hoy, primero que nada, la aparición del presidente, que se caen una vez más abajo todos los rumores que inventa la gente de la oposición, pensando que con eso puede frenar el avance indetenible que tiene el presidente como candidato para el 7 de octubre y la caída del candidato de la oposición. Pero en segundo término es la alegría que tiene la gente con la sensación de bienestar que transmitió, es decir, la fortaleza, la alegría con que se mostró ayer a los medios al comandante, y eso es muy importante, porque eso también fortalece el ánimo, la espiritualidad de los venezolanos. ¿Expectativa entonces bien lograda desde que llegó el presidente y la aparición en el Consejo de Ministros? Sí, por supuesto, porque el presidente nunca ha dejado de estar presente, lo que bajó fue el ritmo de presencia mediática, que son dos cosas distintas. Ok, vamos para el Consejo de Ministros. Aprobó una gran misión a toda vida Venezuela, bautizada en enero de este año como Misión Seguridad. Hay la necesidad de poner controles. El ministro de Relaciones Interiores hacía también un comentario aparte, le ponía un complemento, tiene que ver con toda la estructura penal, con lo que tiene que ver con la seguridad, desde lo que está en la calle hasta las cárceles. Sí, bueno, porque es que fíjate, ese es un tema que es impactado por múltiples factores, como se sabe, y cada día vamos aprendiendo más de esos factores, pero además es una realidad que es muy nueva, es muy novedosa, no solo en Venezuela, el de la violencia, sino en todas partes del mundo. En Latinoamérica hay casos terribles, como sabemos, en México, en mismo Colombia, aquí al lado, y en otros países de la región. El tema de la violencia es un tema de verdad alarmante, pero lo que ha sucedido con este anuncio del presidente es que se incorpora una visión integral de todos esos elementos que inciden sobre el tema de la violencia y en la búsqueda de cumplir con lo mismo que ha hecho el Estado venezolano a lo largo del periodo revolucionario, que es atender las necesidades y los requerimientos del país en la medida en que ellos se han ido presentando. Entonces, en esta coyuntura, la evolución que se hace de la misión seguridad que se presentó en enero a esta parte es en función de esos nuevos factores que se están incorporando y que tienen que ver fundamentalmente, sobre todo con la presión mediática sobre la sociedad con ese tema. Hay que revisar, por ejemplo, el nombramiento que hizo recientemente el presidente de un instituto que se encargue de la verificación estadística real, oficial, de las cifras que se dan por los medios de comunicación, porque resulta que la sociedad está impactada con una cifra alarmante que tienen aterrada a la sociedad, pero que no tienen asiento oficial en ninguna parte, sino que son medios diciendo, por ejemplo, fíjate, 160.000 muertos al año, una cosa así, que vienen diciendo los medios de comunicación en los últimos tiempos, con una frialdad y una naturalidad. Cuando tú la empiezas a buscar, digamos, desde el punto de vista concreto, cómo se expresa, y tú dices, no puede ser, porque si decimos que son un promedio de 40 muertos que hay en la morgue cada fin de semana, que es una cifra altísima, por supuesto. Pero cuando tú dices, bueno, pero son 52 semanas al año, no llega ni siquiera a 3.000 muertos al año en esa cuenta que se está sacando. Las 56. Entonces, exactamente, entonces cuando tú ves esa sobredimensión, ahí te das cuenta que hay un manejo que se está haciendo desde los medios para alarmar a la población, aterrar a la población con un problema real, pero que nunca podrá ser corregido, que nunca podrá ser tratado eficientemente si hay una distorsión de esa naturaleza. Entiendo cuando dice que la misión tiene unas expectativas de atender la crisis penal. Voy a hacer un ejercicio contigo acerca de lo que pasó con la cárcel de La Planta. Por una parte, me imagino que la gente y los habitantes que viven en torno a La Planta tienen unas expectativas bastante positivas, más sin embargo, los familiares de los presos, cuando tienen que trasladarse bien a Yare o al Rodeo, lugares y centros de reclusión donde fueron trasladados los procesados o penados, pues sufren las de Caín, Alberto. ¿Cómo se pretende abordar este tema?
por un lado, bien visto por los vecinos de la planta, un poco más de tranquilidad, seguramente, mucha tranquilidad, pero por el otro lado, la gente que tiene la necesidad de saber incluso dónde está su penado, dónde está su hijo, dónde está su procesado, la forma de abordar a los tribunales el caso, el traslado, estamos logrando la madurez que tenemos en este caso tan específico de la cárcel de la planta. Sí, porque la primera medida que tiene que tomarse es la que sea la más importante. Eso es la priorización que se debe hacer en todo proceso, en toda gestión. ¿Cuál es la más importante para ti? La más importante es sacar el penal de ahí, que no lo puso la revolución ahí, por cierto. Todo el mundo se estuvo quejando de la situación de conflicto, pero nadie recordó que se lo puso a Dey Copey, ahí en el medio de la ciudad, un penal que todo el mundo sabe el potencial que tiene para la generación de ese tipo de situaciones. Eso se sabe en todas partes del mundo y por eso las cárceles nunca están dentro de las ciudades, sino que están fuera de las ciudades en todas partes del mundo, salvo aquellas ciudades como París, ciudades viejas, antiguas, que todavía tienen algunas edificaciones porque, bueno, están ahí desde los orígenes. Pero en la noción avanzada que hay del problema de los penales y el comportamiento de ese ámbito social que se da ahí particularísimo, bueno, todos siempre están fuera de las ciudades. Y aquí, en una época perfectamente reciente, como fue hace apenas unos 60 años, de allá para acá, bueno, eso se estimuló. Aquí mismo, a escasas 2 cuadras de este canal, hay un retén de menores que no debía estar aquí, porque entonces pones en riesgo no solo a la población aledaña al retén, sino que pones en riesgo también eso que tú estás mencionando, la posibilidad de un desenvolvimiento de acuerdo a las normas y a los rigores que debe padecer una situación tan particular como esa de los privados de libertad, los familiares y los mismos privados de libertad. Entonces, la misma condición de vigilancia se hace mucho más difícil cuando estás en el entorno de la ciudad. Entonces hay que empezar por resolver lo más importante, era la tranquilidad de la ciudadanía, donde hay mucho más gente afectada, incluyendo los mismos privados de libertad y sus familiares, en el hecho de que estuviera ahí en el corazón de la ciudad, en el centro de la ciudad, y al trasladarlo, entonces las soluciones serán mucho más expeditas, serán mucho más eficientes, en la medida en que se puede observar, controlar, medir de manera más certera lo que esté sucediendo y entonces corregir los vicios que hay ahí. Amigos, vamos entonces a la segunda pausa de nuestro programa. Ya saben, nuestro invitado, Alberto Aranguibel. Recuerden que tienen el Twitter, @ y algo más para participar en nuestro programa. También la mensajería de texto, la palabra más, al 244, seguido de un espacio. Su comentario, recuerden que tiene un costo de 2 bolívares más básico masiva. No se aparte de nuestra sintonía, tenemos muchísimos temas de muchísimo interés para revisar aquí en Y algo más.